cardiovascular. Fue jefe de residente de cirugía cardíaca de la Fundación Favaloro y tiene el doctorado, PhD en Medicina y Ciencias de la Salud, así como una maestría en Educación Médica en la Universidad Nacional de Tucumán. Es director médico del Hospital Universitario de la Universidad Abierta Interamericana y y ha sido vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta Interamericana también, y actualmente decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la misma universidad. Asimismo, va a participar en la mesa redonda la doctora María Isabel Ríos Tillier. Ella es kinesióloga, magíster en educación en Ciencias de la Salud en la Universidad de Chile, instructora de BLS de la American Heart Association, instructora de simulación clínica en Harvard, profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, donde es miembro de la Oficina de Educación Médica. Se ha desempeñado como docente para la carrera de kinesiología en la Facultad de Medicina de la misma universidad, la Universidad Católica del Norte, así como directora del Diplomado en Educación en Ciencias de la Salud. Y actualmente es coordinadora de proyectos de la Dirección General de Pregrado de la Universidad, de la misma universidad, la UCL. Entonces vamos a darles la palabra de manera secuencial. Primero al doctor Alejandro Gotpol. Tiene usted, doctor Alejandro, 20 minutos para su presentación. Puede tomar la palabra. Bueno, buenos días a todos. Un honor y un placer estar aquí compartiendo esta charla y esta mesa redonda junto a la doctora María Isabel Ríos. Realmente un placer para hablar unos minutitos sobre los conflictos y específicamente sobre los conflictos en educación médica. Les voy a compartir pantalla. Me van a decir ahora si ustedes ven. Ya ¿Estamos se ve en viendo? pantalla. Sí, ya se ve, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí tienen mis datos por cualquier consulta o cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden escribirme ya sea al mail o a través del WhatsApp. Va a ser un placer responderles. Y algunas reflexiones en particular de los conflictos. A mí me gusta mucho en relación al tema de los conflictos y de estudio del pensamiento, hacer siempre referencia a los ejemplos de Edward de Bono. Para quienes no lo conozcan, Edward de Bono fue un médico, nació en 1933 y falleció en el 2021, que se dedicó primero, él nació en Malta, se dedicó a estudiar fisiología y después psicología. Trabajó en múltiples universidades, entre ellas en Oxford, y trabajó muchísimo en el estudio del pensamiento humano. Tanto estudió el pensamiento que se abocó a la teoría de los conflictos y fue consultor de múltiples compañías y muchas empresas que tenían conflictos internos difíciles de resolver, a tal punto que se transformó en una especie de gurú del management. Es el autor de la teoría de los seis sombreros, de la teoría del pensamiento lateral, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, y tiene algunos ejemplos que son de una didáctica particular. Uno que a mí me gusta mucho es este que se llama ejemplo de las cuatro esquinas, donde él muestra cuatro esquinas, pone un observador en cada una de ellas y dos autos, con una particularidad. Eh, Estos autos están pintados a lo largo de blanco y negro, es decir, como vemos en el diagrama, longitudinalmente mitad de un color y mitad del otro. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los autos chocan aquí y él le pregunta a cada uno de estos observadores qué es lo que ve. Y este ve chocar dos autos blancos, sin embargo, este ve chocar dos autos negros.
y este que está aquí sobre la derecha en la parte superior ve chocar un auto negro con uno blanco, igual el que está en el margen izquierdo inferior ve chocar un auto negro con otro blanco. Y todos dicen la verdad sobre un mismo fenómeno. Y en relación a esto, él, cuando planteó este ejemplo, plantea algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que hay tantas verdades como puntos del observador, y entonces pregunta al auditorio. Yo tuve oportunidad de escucharlo aquí en Argentina cuando en el año 2007, 2008 vino a una Expo Management. ¿Quién podría darse cuenta de lo que sucede? Y alguien mirando desde arriba, o alguien que pudiese ver desde las cuatro esquinas podría integrar la información. Y entonces ahí surge la importancia en un conflicto del observador externo, alguien que pueda verlo con la distancia, ¿no es cierto? Y ver qué está pasando en esas cuatro esquinas. Después le pregunta él al auditorio cuáles son los conflictos más difíciles de resolver, y entonces la gente vota, y entonces sale como conclusión que los conflictos de pareja o los conflictos con los hijos son los más difíciles de resolver. Y obviamente esto se demuestra porque este, tienen una gran carga afectiva. Entonces eso nos hace estar anclados en una esquina y no poder ver qué está sucediendo en las otras tres, y es una de las grandes dificultades que tienen este tipo de conflictos donde hay mucho afecto involucrado. De ahí que siempre se aconseja, cuando uno se encuentra frente a un conflicto, desafectivizar el mismo, no enojarnos, ¿no? Yo esto es algo que siempre le digo a mis colaboradores, he aprendido con los años. No enojarnos con la situación, ¿sí? Alejarnos afectivamente del conflicto nos permite tomar las mejores decisiones. Y por último, que siempre el cerebro en primera instancia utiliza la experiencia previa, y en un ejemplo como el anterior, a nosotros se nos hace difícil pensar que nos vamos a encontrar con un auto pintado a lo largo, mitad de negro y mitad de blanco, porque no es algo habitual en nuestra experiencia cotidiana. Y ahí el aportar creatividad en la solución de los conflictos. Algunas otras consideraciones: siempre poder ponerse en el lugar del otro al momento de la toma de decisiones. Y esto tiene mucho que ver con cosas que escribió De Bono en la teoría de los seis sombreros, la empatía. Yo siempre le digo a los directores de carrera que trabajan conmigo: duro con los problemas, blando con las personas. Lo que hay que resolver es el conflicto, no hacer un juicio de valor sobre las personas que intervienen. Y entender en gestión el error como una instancia de aprendizaje, también en la gestión de los conflictos. Esto es muy importante porque a la gestión, más allá de todas las herramientas que nosotros podamos brindar, se aprende gestionando y también se cometen errores. De manera tal que es muy importante tomar esto como una instancia de aprendizaje. Es como andar en bicicleta o como el piloto de un avión que, si bien tiene herramientas teóricas y practica en el simulador, las horas de vuelo son irreemplazables, y lo mismo pasa en la gestión. Priorizar la adecuada comunicación y transparencia, esto es fundamental, y siempre generar acciones previsibles. Sabemos que el ser humano lo que peor tolera es la incertidumbre, y de allí muchas de las soluciones, perdón, de las situaciones conflictivas que surgieron en la pandemia tuvieron que ver con estas situaciones de incertidumbre, que no se sabía lo que podía pasar. No hay peor situación para que alguien que está en la gestión, para sus colaboradores, que estos tengan incertidumbre sobre lo que uno va a hacer. Ya entrando en los conflictos en educación médica, si uno analiza la literatura, se pueden clasificar, hay diferentes clasificaciones, pero interpersonales, entre estudiantes y educadores o entre estudiantes. Algunos conflictos éticos, como casos clínicos o investigación. Conflictos académicos en relación al currículo, a las evaluaciones, a la carga de trabajo, a la presencialidad hoy en día, a la virtualidad o cuánto vamos a hibridizar.
Podemos agregar los conflictos organizacionales, los conflictos en la formación clínica, etc. Y yo les traje, tal cual nos solicitaron, algunos casos reales que hemos tenido que afrontar en nuestra Facultad de Medicina. El primero fue un conflicto ético. Nosotros hace muchos años tomamos un examen final de carrera que tiene 3 instancias, un trabajo final de investigación en formato paper que los alumnos hacen durante los últimos años de la carrera con un tutor investigador clínico básico, un examen de opciones múltiple que es similar al de los ingresos a las residencias médicas, como el MIR, por ejemplo, que está puesto es profeso para entrenarlos para quienes vayan a ingresar a las residencias, y un ECOE con simuladores para habilidades y destrezas y pacientes simulados forman parte de la escuela de actores de la universidad. En este COE hace muchos años, les hablo año 2005, 2006, lo tomamos desde el año 2000, se nos ocurrió incluir una estación sobre donación de órganos donde el estudiante ingresaba a reunirse con una familia a quien tenía que explicar de que él era el médico de terapia intensiva y que el paciente familiar de ellos estaba con muerte cerebral y plantearle la situación de donación de órganos. Nos encontramos con que varios estudiantes no pudieron afrontar la situación. 2 no pudieron entrar, uno rompió en llanto cuando ingresó a hablar con la familia. Obviamente esto nos llevó a una situación de conflicto ético, anulamos la estación en ese examen, no en ese mismo momento cuando había pasado esto, ya dejamos de ingresar en esa estación, la anulamos en la evaluación, hizo que a partir de ese momento en el internado rotatorio agregáramos un curso de comunicación de malas noticias que se sostiene hasta hoy en día, y que durante el ciclo clínico también se incorporó un curso de procuración de órganos. A pesar de ser el hospital de la universidad, un hospital premiado por la Agencia de Procuración de Órganos de la Nación, en función de la cantidad de órganos que se habían rescatado, no fuimos capaces en aquel momento de haber transmitido esto a nuestros estudiantes. ¿Sí? Y cuando quisimos verificar esta situación, nos dimos cuenta que era una falencia en la formación médica y allí entonces pudimos corregirla. A partir después de cambios del plan de estudio, toda la parte de comunicación se retomó y se incluyó desde el primer año de la carrera. También tenemos conflictos académicos que hemos pasado. Uno fue con la asignatura bioquímica, que tenía un alto índice de fracaso académico, mayor al 50%, alto descontento del contenido de las clases por parte de los estudiantes, fuerte impacto en la deserción de la carrera, el diagnóstico, que era una asignatura compleja, falta de saberes previos de los estudiantes, era una asignatura anual, larga, poca empatía de algunos docentes, una asignatura muy extensa. Nos planteamos un plan de trabajo a corto plazo, intervinimos la cátedra, integramos un tutor académico para interactuar con los estudiantes, armamos cursos de remediación en relación a los saberes previos de matemáticas, de química, tanto virtuales como presenciales. Y a mediano plazo, esto fue una gran solución, incorporar auxiliares docentes alumnos avanzados de la carrera. Estos generaron gran empatía con los estudiantes y le mostraron cuál era el camino para adquirir las competencias en la asignatura, y a posteriori el cambio de plan de estudios sobre una matriz competencial y de resultados de aprendizaje, así como la cuatrimestralización de la asignatura, ya no es más anual, que ha sido dividida en 2 bloques, Bioquímica 1 y Bioquímica 2, mejorando así la tasa de éxito de los estudiantes y disminuyendo el fracaso académico. Otro ejemplo bastante similar fue con la asignatura Microbiología,
que también tenía un alto índice de fracaso, un alto descontento en el contenido de las clases por parte de los estudiantes, avanzaban con otras asignaturas y a esta la dejaban sin rendir. Esto hacía que después se les venciera el tiempo y debían recursarla. Algunos no podían terminar el ciclo clínico, ingresar al internado porque no habían rendido la asignatura. En el diagnóstico, que era una asignatura compleja, anual, poca empatía de algunos docentes, gran extensión. Trabajamos con un plan a corto y a mediano plazo, intervinimos la cátedra, integramos un tutor académico, generamos un plan de evaluación de las cátedras de la manera que todos los estudiantes supieran cómo se iba a evaluar y sobre qué competencias. Integramos a todos los docentes en la plataforma virtual con todas las clases y actividades de respaldo y abrimos un curso de verano para aquellos alumnos que quisieran tomarlo. A mediano plazo, cambiamos el plan de estudios en función de la matriz competencial, cuatrimestralizamos la asignatura y también cambiamos el régimen de correlatividades de manera tal que los alumnos no siguieran avanzando si no tenían aprobada la materia. Y aquí les muestro el informe final del tutor académico, cómo observó las clases de los docentes en distintos horarios, cómo analizó el material de aprendizaje subido en las aulas virtuales, cómo analizó las primeras evaluaciones parciales, cómo siguió a la cátedra, las observaciones en los diferentes turnos, cómo trabajaron en grupo, y cómo ingresó a las aulas virtuales de todas las comisiones, constatando que todas tenían el mismo material, que los PowerPoint eran los mismos en todas las clases, y cómo hizo esto que los estudiantes tuvieran mayor éxito en la aprobación de la materia y menor índice de fracaso. Así que bueno, esto es una breve síntesis. Muchísimas gracias por la atención de ustedes y quedo a la espera después de las preguntas. Muchas gracias. Dejo de Muchas gracias, doctor Bodol, compartir. por la excelente presentación. Y ahora vamos a dar la palabra a la doctora María Isabel Ríos Tería. Doctora, Hola, muy buenos días. ¿Se escucha bien? te escucha Sí. muy bien. Bueno, primero agradecer tremendamente la invitación al comité académico y también decirles que es un honor compartir con ustedes y particularmente hoy día, ¿cierto? Acompañada en esta mesa con el doctor Botbol. Me hace muchísimo sentido absolutamente todo lo que he escuchado. Creo que sin habernos puesto de acuerdo antes, eh, lo que exponemos es bastante complementario. Yo les traigo una mirada que tiene un foco quizás un poco más institucional en el rol de gestores que ustedes tienen hoy día, en el tremendo rol de gestores que tienen, y agradezco mucho al doctor Botbol en el fondo alumbrarnos con estas soluciones que se enfocan en lo curricular, en lo académico, en la formación, pero también en la comunicación, y es desde ahí y en lo institucional es que yo quisiera aportarles hoy día una mirada para que podamos discutir. Entonces voy a compartir pantalla. Acá está mi correo electrónico, mrios.ucn.cl, y yo soy de la Universidad Católica del Norte, ¿cierto? En el norte de Chile. Y bueno, ¿cierto? Estamos explorando algunas estrategias prácticas y efectivas de comunicación que pudiéramos ayudarle a gestionar y resolver conflictos en sus instituciones de una forma más eficiente. Ya, yo creo, recalco esto porque siento que muchas veces este tipo de temas que nos pasan, nosotros los un poco, tal como lo decía el doctor Fútbol, ¿cierto? Lo cargamos al lado más emocional y le quitamos objetividad que es necesaria como parte de nuestro trabajo. Quizás hacerlo parte de nuestro trabajo es bastante profesional de nuestra parte, por eso el llamado hacia eso. Entonces, eh, quisiera hacer que nos paremos arriba de la montaña un poco de nuevo a los conflictos y después vamos a volver a un caso particular. Creo que es importante que entendamos qué cosas provocan los conflictos desde un punto de vista organizacional
identificar estos factores, ¿cierto? Y reconocer algunas señales tempranas. Tengo 2 diapositivas para enmarcarnos en eso y vamos a ver que varios de los casos que están ahí tienen que ver con lo que acaba de mencionar el doctor Bodwell, ¿sí? Entonces, algunos factores desencadenantes de conflicto. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes o ha estado como participante o como mediador de conflictos, ¿cierto? Y que han ocurrido por este tipo de factores. Por ejemplo, por diferencias de opinión y valores. Nosotros trabajamos en instituciones universitarias donde es el lugar para que ocurran, ¿cierto? Las grandes discusiones en pro de la generación del conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo estoy segura que la mayoría de ustedes ha tenido alguna discrepancia de distintas magnitudes en el ámbito del trabajo, ¿sí? Después la comunicación ineficaz, que probablemente pudiese ser uno de los elementos más críticos en el desencadenar conflictos. Luego el tema de los recursos. Sabemos que es un factor que pudiese incluso acelerar el desarrollo de un conflicto. Y por último, la sobrecarga de trabajo y de estrés en la que nos vemos regularmente en las facultades de medicina. En general sabemos que esto es una forma de vivir el tema de la sobrecarga del trabajo. Entonces, estos pudiesen ser factores que se plantean como desencadenantes según la bibliografía de los conflictos. Ahora, ojo, hay algunas señales tempranas de conflictos donde tenemos que tenemos que mirar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros detectamos que hay cambios en el clima organizacional, nosotros nos damos cuenta de que aumenta la tensión, el ánimo está un poco más hostil, probablemente falta cooperación entre los miembros del equipo. Eso puede ocurrir y nosotros tenemos que estar atentos a ello. Otro elemento que pudiésemos reconocer como señal temprana es que las personas empiecen a quejarse o empiecen a tener conflictos interpersonales, si los vimos, ¿cierto? Que pudiesen estar entre funcionarios, entre académicos y estudiantes en los distintos niveles. También pudiésemos observar que hay una disminución del rendimiento en el trabajo, en la producción, en las metas que nosotros queremos lograr. Eso también habla de que hay un conflicto atrás y que a lo mejor no estamos viendo, ¿sí? Quizás hay algunos puntos ciegos que no estamos detectando. Y por último, la falta de cohesión y colaboración que la mayoría de las veces se desencadena a propósito de falta de comunicación, ¿sí? O de falta de herramientas. A mí me gustó mucho todo lo que escuché recién, que tenía mucho que ver con formación y comunicación como resolución o prevención finalmente del conflicto, ¿sí? Entonces, ahora sí, les voy a mostrar les voy a mostrar un caso institucional y cómo este adquiere la forma de una propuesta concreta en el ámbito de la comunicación y que pudiese transformar esta situación desafiante. No le vamos a poner difícil ni imposible, le vamos a poner desafiante, ¿ya? Entonces, el contexto, la historia es la siguiente. Las universidades, ¿cierto? Y esta en particular, tiene una comisión central de evaluación del desempeño académico. Todos somos evaluados, ¿cierto? No estoy hablando de la evaluación de los estudiantes, sino que la evaluación que se hace desde la estructura central, ¿sí? A cada uno de los y las académicas. Entonces, esta comisión cada cierto tiempo tiene establecido que va a hacer una revisión de su proceso, de cómo está funcionando su proceso, como parte de un sistema de calidad. Entonces, en la revisión de este proceso, ellos toman en cuenta 2 importantes influencias. Una es el resumen ejecutivo del colegio electoral, que es el colegio que hace propuesta de ternas para la rectoría, y por lo tanto que se pasea por todas las unidades de la institución conversando con absolutamente todos los actores de la comunidad universitaria. Entonces, ellos revisan este resumen ejecutivo y también realizan una consulta con un enfoque diagnóstico a los académicos y académicas sobre el tema del desempeño, la evaluación de su desempeño académico. Entonces, ellos a partir de este proceso diagnóstico se dan cuenta de que hay necesidad de profundizar en la fase de retroalimentación del proceso.
El proceso hasta entonces tenía una fase en la que cada académico, yo imagino que cada uno de ustedes es evaluado por sus superiores, ¿cierto? Y recibe, en el caso de mi institución, recibe por escrito la evaluación. Entonces, y utilizaron palabras fuertes, o sea, en el fondo que el proceso no era transparente y que faltaban elementos de objetividad en el proceso. Entonces, eh, entonces la comisión dice, bueno, tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, un poco a modo de marco teórico de este proceso, les comento que estuvimos revisando bibliografía internacional y nacional, pero dentro de la nacional encontramos que hay algunos referentes como Andrés Bernasconi, que es uno de los grandes referentes hoy día en Chile en el ámbito de la educación superior, donde él releva que la retroalimentación presenta un punto crítico dentro de cualquier sistema de evaluación del desempeño. Dice que a través de ella se pueden establecer cambios de actitudes y mejora en el desempeño, ¿cierto?, de particularmente los académicos. Años antes también se había visualizado a partir de una encuesta internacional, que a lo mejor la conocen, que se llama APICS, que tiene que ver con la profesión académica, donde se había relevado que las oportunidades de mentoría estaban muy incipientes en Chile, en mi país. Entonces, nosotros dijimos, bueno, o sea, probablemente vamos a tener que profundizar y vamos a tener que ir, ¿cierto?, con los apoyos académicos y expertos que se requieran. Entonces, nosotros hicimos una propuesta, el equipo de la Vicerrectoría Académica, con la Comisión Central de Evaluación del Desempeño Académico y con las personas que trabajan en la plataforma que se llama UCN Virtual. Hicimos una propuesta para, ante esta necesidad de incorporar la retroalimentación en el proceso y para sustentar con mayor énfasis estas características que la población de profesores, profesoras, no estaba, no sentía que se comunicaba, y era la transparencia y la objetividad. Entonces nosotros hicimos un programa de formación en el proceso de evaluación del desempeño académico, hicimos un plan piloto con una modalidad de learning, con este propósito particularmente. O sea, nosotros queremos que este proceso sea, o sea, creíamos que era transparente, pero necesita, ¿cierto?, que esto sea más claro y que sea objetivo. ¿Cómo vamos a hacer que sea transparente? A través del acceso oportuno a la información y a una retroalimentación efectiva, y por lo tanto vamos a profundizar en esta herramienta de comunicación, la retroalimentación. Y en segundo plano, en términos de la objetividad, lo vamos a hacer a través de la aplicación del instrumento que estamos aplicando hoy día, pero vamos a capacitar a quienes están aplicando estos instrumentos, vamos a cerciorarnos de que esa capacitación la llevemos nosotros, vamos a mostrar esto, vamos a hacer una página web donde todo esto se vea, ¿sí? Entonces el programa tenía estos resultados de aprendizaje, que fueran capaces de identificar el marco regulatorio, o sea, supieran el reglamento, se supieran de pe a pa el reglamento, identificar los principales componentes de la rúbrica que se aplicaba a cada uno de nosotros los académicos, y por último, aplicar una retroalimentación efectiva que apuntara a promover la carrera académica, así como también aportar al logro de los objetivos institucionales, ¿sí? Entonces el programa que nosotros armamos, desplegamos un programa online. Me encantaría mostrárselo entero, pero yo sé que no es motivo de esto porque quedó muy, muy entretenido. Desplegamos en plataforma un curso bastante acotado, un curso que en total uno pudiese completar en alrededor de 8 horas. Entonces, complementario a estas actividades en línea, nosotros desarrollamos un taller de feedback oral y escrito y un ejercicio de simulación con actores sobre feedback, eh, particularmente en feedback de, ¿cierto?, de las personas que tenían que proveer feedback a los académicos. Por lo tanto, estaban las autoridades, decanos y jefes de departamento incluidos en esto. Entonces, estos fueron los 4 módulos que nosotros trabajamos en línea. Lo hicimos de la forma más simpática que pudimos, pusimos toda la creatividad en función de esto para que se viera y para que se disfrutara también, con elementos interactivos, con elementos de evaluación y también de producción audiovisual, con video, ¿sí? Entonces, solamente como a modo de anécdota les muestro todo lo que hicimos de
creación de casos, guiones y producción audiovisual. Acá yo puse una foto mía para que se rieran de mi cara de estrés cuando estábamos sin teleprompter y a la actriz se le olvidaban los guiones. Entonces, para que vean que atrás de esto hay mucho trabajo y sobre todo, como decía el doctor Bodbot, creatividad. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes participaron de este piloto con el que nosotros partimos? Participaron un grupo de 10 autoridades, entre decanos y jefes de departamento, que en nuestra institución son aquellas personas que proveen de feedback, que tienen que tener esa conversación dar por escrito el feedback a los académicos y a las académicas, ¿sí? Entonces, muestro esto porque la casa central de la universidad está en Antofagasta y la sede en la que yo trabajo está en Coquimbo. O sea, es una universidad que tiene dos lugares que están lejos. Entonces, ¿qué tuvimos como resultados de este programa que aplicamos? Sobre las actividades asincrónicas, ¿cierto? Se valoró el desarrollo del material interactivo que les resultaba bastante motivador, era bastante homogéneo el rango etario de nuestras autoridades, entonces, pero a todos les resultó bastante motivador para promover el aprendizaje autónomo. Y sobre las actividades sincrónicas que hicimos por Zoom, tanto estos talleres de feedback oral y escrito, y como el taller, ¿cierto? O la simulación que hicimos con actores, hubo una participación del 100%, y sobre los talleres que desarrollamos se valoró el taller de feedback como un espacio en el que se compartían las autoridades o los decanos, compartían prácticas, se dieron cuenta que habían prácticas desde la comunicación que estaban instaladas y que eran bastante diferentes a las prácticas de las otras unidades, y por lo tanto fue un espacio para también discutir las mejores formas de comunicarse, tanto oral como en lo escrito, y particularmente la actividad de simulación se relevó como la actividad más valiosa para adquirir habilidades de retroalimentación, porque presenta un entrenamiento más cercano con la realidad. Los casos que nosotros hicimos eran académicos con un nivel de intensidad de bajos y alto en el fondo. Comunicación, hicimos comunicación más sencilla, pero también hicimos comunicación difícil, ¿sí? Cuando el académico, teníamos un caso de un académico que no se sentía reconocido y que creía que había sido evaluado de una forma bastante injusta. Entonces, de que nos dimos cuenta de que hay que tener estas conversaciones difíciles, de que son totalmente necesarios hacerlas, y hoy día estamos en un periodo en el que estamos acompañando a nuestras autoridades a desarrollar estas intervenciones en forma directa, y a tener estas conversaciones difíciles como parte del trabajo, y no supeditarlo a las ganas o a la motivación que pueda tener cada uno con hacerlo, sino que hacerlo efectivamente como una habilidad, como una competencia más de las que tenemos que tener durante nuestra práctica diaria. Entonces, relevamos que era necesario este espacio de diálogo académico para la mejora continua de la institución y el desarrollo de las unidades para prevenir y gestionar conflictos y aumentar las probabilidades, ¿cierto?, de alcanzar los objetivos institucionales. Acá algunas sugerencias que tienen que ver con recomendaciones sobre los conflictos, cultura de comunicación abierta, capacitarnos en gestión de conflictos, capacitarnos en comunicación, no lo demos por sentado, optimizar los recursos, favorecer el bienestar y el apoyo al personal, fomentar la cohesión y el trabajo en equipo, hacer un monitoreo del clima y por último, generar protocolos de gestión de crisis o gestión de conflicto. Muchas instituciones los tienen, otras no, pero en general sirven mucho para poder orientar algo que siempre es desafiante para la relación entre las personas y que por último termina afectando el trabajo y la productividad. Acá a la derecha yo puse algunos ejemplos que estoy muy cierta en que ustedes tienen eh, muchísimos más de ellos que se pudiesen trabajar. Y por último, les recomiendo no solo formarnos en comunicación para ser buenos mediadores de conflictos, sino que también como persona. Les puedo recomendar muy particularmente a un argentino que admiro mucho que se llama Mariano Sigman, y particularmente este libro que está al medio,
que a mí me ha servido mucho en lo que es la comprensión de la neurobiología de las conversaciones y lo que ellas provocan. Así es que eso es lo que hoy tenía para compartirles. Muchísimas gracias, doctora Ríos Teller. Doctor Bodwell, muchas gracias también por su intervención. Pues abrimos la mesa para los líderes y las líderes que hoy nos acompañan.